Vamos a continuar con la clase. Estamos con lo que es la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Vamos a trabajar con el ejemplo 2.4 y nos dice que utilicemos el procedimiento anterior del ejemplo 2.3. Y en ese ejemplo 2.3 lo que hacíamos es que al cuadrilátero le trazábamos la diagonal desde un vértice. Y al trazar esa diagonal, pues dividíamos al cuadrilátero en dos triángulos y así podíamos encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero. Ahora estamos con un polígono que puede ser de 3 lados, 4 lados o 5 lados. Y así de 6 lados, 7, 8, 9 hasta n, ¿verdad? Que n me representa el número de lados. Así que lo que vamos a entender aquí es el procedimiento que se hace para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Y empezamos con el polígono de 3 lados, que se llama triángulo. Y me pregunta o dice aquí, vamos a completar esta tabla, número de diagonales trazadas desde el mismo vértice. Es decir, que para trazar una diagonal tengo que elegir un vértice y tengo que ir al otro vértice no consecutivo. Este es consecutivo, por lo tanto no se pueden trazar diagonales en un triángulo. Número de diagonales desde el mismo vértice aquí va a ser 0. Número de triángulos. En un triángulo, ¿cuántos triángulos hay? Un triángulo. Y expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. Ya sabemos que la suma de este triángulo, de sus ángulos internos, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo es 180. Ya lo demostramos, ya lo mostramos en un video anterior. Así que va a ser 180 por el número de triángulos. Eso es igual a 180 grados, ¿verdad? 180 grados aquí. Y el cuadrilátero, ¿cómo hacíamos con el cuadrilátero? Bueno, elegíamos un vértice. Voy a elegir este vértice. Trazo las diagonales. Solo puedo trazar una diagonal porque es el único vértice que no es consecutivo del vértice que estoy eligiendo. Así que número de diagonales aquí es 1. En un cuadrilátero se traza una diagonal. ¿Cuántos triángulos se me forman? Se me forman dos triángulos y va a ser entonces 180 grados por el número de triángulos va por 2 y eso va a ser igual a 360 grados. O sea que la suma de los cuatro ángulos de este cuadrilátero va a ser 360 grados. Y ahora nos presentan un pentágono. De la misma forma, elijo un vértice en el cual voy a trazar las diagonales. Elijo este vértice, esta diagonal y esta otra diagonal del mismo vértice. Estos son los únicos dos vértices que no son consecutivos. Así que se me forman ¿cuántas diagonales? Una diagonal, dos diagonales trazadas desde el mismo vértice. Son dos diagonales. Y aquí va a ser número de triángulos 1, 2, 3. Y la expresión va a quedar 180 grados por 3 y eso va a ser igual a 540 grados. Es decir, que así vamos a ir siguiendo. Es decir, nosotros nos fijamos, el de 3 lados, aquí aumentó 1, número de diagonales. El de 4 lados es 1, el de 5 lados es 2. Quiere decir que por el de 6 lados se le va a ir aumentando 1, ¿verdad? Y también el número de triángulos. En un triángulo se pueden formar un triángulo en un cuadrilátero se forman dos triángulos, en un pentágono se forman tres triángulos y así, ¿verdad? Hasta el infinito, hasta en el número de lados. Ahora, una vez que hemos completado esta pequeña tabla, vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo se relaciona el número de lados? ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y las diagonales trazadas desde el mismo vértice? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Número de diagonales. Vamos a darle solución. ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono
y las diagonales trazadas desde un mismo vértice. Es decir, que hay que ver cuántas diagonales se trazan en un polígono de 3 lados. 0. ¿Cuántas diagonales se trazan en un cuadrilátero, en un polígono de 4 lados? 1. ¿Cuántas diagonales se trazan en un polígono de 5 lados? 2. ¿Cuántas diagonales se trazan en un polígono de 6 lados? 3. O sea que esto va a quedar de esta forma. Es como que si como aquí el triángulo es 0 lados, lo que hacemos es una resta ahí, ¿verdad? Al número de lados le restamos 3. Al número de lados le restamos 3, porque en un triángulo se forman 0. En 4 lados es 4 menos 3 es 1. En 5 lados es 5 menos 3 es 2. O sea que esa es la operación que se hace. Entonces vamos a copiarla por aquí. Para el inciso A, esta va a ser la solución. Entonces, para el primer caso teníamos 3 lados menos 3, eso es igual a 0. El siguiente polígono era 4 lados menos 3, se me forma una diagonal. 5 lados menos 3, se me forman 2 diagonales. Y si vamos así, 6 lados menos 3, se me van a formar 3 diagonales. Y así vamos a ir hasta el infinito, ¿verdad? Que es número de lados menos 3. Va a ser número de lados menos 3 y eso va a ser igual diagonales trazadas desde el mismo vértice. Es decir, como el número de lados se representa por n, es decir, que la forma general sería n menos 3. Y eso va a ser igual al número de diagonales. Número de diagonales de trazar desde el mismo vértice, ¿verdad? Ahora vamos a darle solución a lo que es el inciso B. ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos en que se divide? Ok, veamos aquí. Número de lados. Quiere decir que aquí es 3 lados se me forma 1, un triángulo. 4 lados se me forman 2. 5 lados se me forman 3. O sea que la operación matemática es número de lados menos 2 para que me dé 1, ¿verdad? Número de lados 4 menos 2. 5 menos 2. O sea que la operación matemática que se está haciendo es al número de lados se le restan 2. Y eso va a ser igual a un triángulo. 4 lados menos 2. Y eso va a ser igual a 2 lados. 5 lados menos 2. Eso es igual a 3, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 5 menos 2 me da 3 triángulos, se me forman 1, 2, 3. Y así vamos a ir con 6 menos 2 va a ser 4 y así hasta el infinito, ¿verdad? Hasta cualquier cantidad. Ya nosotros entendemos que número de lados se representa con la letra n, que es lo que tenemos aquí. N representa el número de lados, ¿ve? N, la parte general. Entonces aquí vamos a escribir n menos 2 va a ser igual número de triángulos, eso lo voy a copiar mejor, por aquí está en el libro. Vamos a ver.
va a ser número, vamos a ver un poquito más pequeño. Ahí está. Va a ser el número de triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice. O sea, n-2 va a ser, n-2 va a ser la operación. Y vamos a la parte C, que la parte C, el inciso C, me habla de cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. ¿Cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono? Es decir, esta, ¿verdad? Esta es la operación algebraica, 180 por el número de triángulos. 180 por el número de triángulos, 180 por 2, 180 por 3. Ahora, ¿cómo encontramos el número de triángulos? Lo encontramos aquí en esta columna. ¿Y esta columna cómo se representa? Se representa con esta operación, ¿verdad? n-2. n-2. O sea, ¿qué va a ser? Aquí lo que nosotros tenemos es 180 por, vamos a hacer un poco más grande, 180 por número de triángulos, números de triángulos. Como lo que hacíamos acá, ¿verdad? 180 por un triángulo, 180 por dos triángulos, 180 por tres triángulos, 180 por cuatro, por cinco, y así hasta el infinito. Recuerden que 180 es 180 grados por el número de triángulos. ¿Y cómo está representado el número de triángulos? Bueno, el número de triángulos está representado 180 por número de triángulos está representado como número de lados número de lados número de lados menos 2. Así está, así lo tenemos representado aquí, ¿verdad? Número de lados menos 2. Y el número de lados lo tenemos representado con la letra N, es decir, que al final lo que me va a quedar es 180 grados vamos a escribir N menos 2. Y si suprimimos lo que es el signo por, me va a quedar 180 grados, entre paréntesis, vamos a escribir N menos 2. O sea que esta va a ser la operación. Esta va a ser la operación que nosotros debemos de hacer para representar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de cualquier lado, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí, es cualquier lado. Solamente vamos a representar n por el número de lados. Vaya, si queremos encontrar el número de lados de un polígono de 20 lados, vamos a utilizar esta operación. Lo que vamos a hacer es 180 grados, entre paréntesis vamos a escribir un polígono de 20 lados menos 2, y eso va a ser igual a 180 grados. 20 menos 2 va a ser 18, y realizamos la operación aquí, va a ser 180 por 18, 180 por 18, eso va a ser igual que la suma de los ángulos internos de un polígono de 20 lados es 3240. Y eso es lo que, para eso es que nos sirve esta operación que tenemos aquí. Esta expresión algebraica, ¿verdad? Esta es una expresión algebraica que lo que me está representando es la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados. Y esa es la definición que nos presenta el libro, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de hacer son estas dos definiciones.
Vamos a hacer un poco más para allá. Vamos a hacer un poco más por acá. Las definiciones es, un polígono con n lados se puede dividir en n-2 triángulos, que es lo que tenemos representado aquí, con n-3 diagonales, que es lo que tenemos representado aquí. Entonces, esto nosotros debemos de saberlo, debemos de memorizarlo si es posible, ¿verdad? Y la otra definición es esta, a la cual nosotros llegamos a la conclusión con lo que es el inciso C, que el inciso C me habla de que la medida o la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono está representado con la operación algebraica. Vamos a hacer un poco más pequeño para que me quede aquí. Esta, ¿verdad? La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados está representado como 180. Eso multiplicado por la operación interna n-2, que n es el número de lados. Que bien pudimos haber hecho aquí, ¿verdad? Aquí, si ya sabemos que tiene 5 lados, era 180, entre paréntesis vamos a escribir n-2, esta es la operación que realizamos, ¿verdad? Y esto va a ser 180 grados. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5 menos 2, y eso me va a quedar 180. 5 menos 2 es 3, y 180 por 3, eso es igual a 540. Y ya tenemos cuánto es la suma de los ángulos internos, cuánto es la operación de sumar los 5 ángulos de ese pentágono, y nos da 540, sin necesidad de estar haciendo esto, ¿verdad? Para eso nos sirve la matemática, para trabajar o ver los patrones que se están haciendo aquí. Ya nosotros tenemos estas operaciones, el número de lados nos sirve para encontrar los vértices y los triángulos que se forman, y también la suma de la medida de los ángulos internos de ese polígono. Con la matemática hacemos esto más fácil, sin necesidad de estar haciendo. Imagínense, les pongo una figura de 20 lados, va a tener que trazar las diagonales del mismo vértice, va a trazar las diagonales, y luego va a tener que contar las diagonales, luego va a tener que contar cuántos triángulos se divide ¿verdad? Esa figura de 20 lados. Y que aquí fuera 20, va a tener que dibujar la figura de 20 lados, luego la va a tener que dividir va a tener que utilizar las diagonales para dividir en cuántos triángulos. Ya nosotros con esto ya sabemos que es 18, ¿verdad? 18 triángulos son los que se me forman. 18 menos 2. 20 menos 2 es 18. Ya que se me forman 18 triángulos, sin necesidad de estar haciendo toda esta operación. Así que esta es la parte que les iba a explicar. Y estas dos definiciones hay que saberlas, hay que memorizarlas, ¿verdad? Un polígono con n lados se puede dividir en n-2 triángulos con n-3 diagonales que pasan por un mismo vértice. Esto se va a ocurrir siempre y cuando las diagonales se tracen desde el mismo vértice. Y la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es de 180 n-2, que es lo que encontramos aquí. Así que eso sería todo. Nos veríamos en el próximo video, donde vamos a continuar con otro ejercicio, otro ejemplo utilizando la medida de los ángulos internos. Así que cualquier duda o comentario, déjamelo saber.